¿Qué tal? Somos el equipo 8 para realizar la actividad 1 de la unidad 1 de la materia de procesos de manufactura ICA, sección 01, y vamos a hablar sobre los procesos de manufactura, como lo son los de electroerosionado por hilo y electroerosionado por electrodos. Bueno, esta tabla eh, de doble entrada, aquí podemos ver un poco de los productos terminados que se pueden obtener gracias al electroerosionado por hilo, que son cortes precisos, ángulos difíciles. La descripción de la técnica es más que nada una variante del mecanizado por descarga eléctrica, pero esta utiliza un hilo metálico muy fino, usualmente es de cobre, latón o molibdeno. Esto como el electrodo. Este hilo, cargado eléctricamente y controlado por CNC, se alimenta continuamente y sin contacto físico, corta el contorno de formas complejas en piezas conductoras al generar chispas eléctricas entre el alambre y la pieza. Todo dentro de un fluido dieléctrico. Esto como el agua desionizada o el aceite. Esto permite realizar cortes extremadamente precisos, como ya se los mencionaba, con tolerancias muy ajustadas y acabados muy finos. Dentro de los usos típicos, este es ideal para obtener perfiles 2D complejos y cortes pasantes en piezas endurecidas, matrices, moldes, componentes electrónicos y aplicaciones de alta precisión. Ahora pasamos con el electroerosionado por electrodos. Estos son algunos ejemplos de las piezas que se pueden obtener ya como productos terminados gracias a este proceso. La técnica básicamente consiste en lo mismo, es un mecanizado por descarga eléctrica. Esta técnica emplea un electrodo sólido con la forma opuesta al diseño deseado, generalmente de grafito o cobre. Tanto el electrodo como la pieza se sumergen en un fluido dieléctrico. Cuando se aplica una tensión eléctrica pulsante, se generan chispas en el pequeño hueco entre ambos. Este pequeño hueco también es conocido como gap. Eh, Estas chispas que se generan vaporizan pequeñas cantidades de material de la pieza. Las partículas son arrastradas por el dieléctrico, resultando en la producción de la forma del electrodo sobre la pieza. Dentro de los usos típicos de esta técnica, de este procedimiento, es ideal para crear cavidades profundas, formas complejas o geometrías 3D intrincadas, muy relevantes moldes, matrices y troqueles. Bueno, yo les voy a hablar sobre la materia prima y las herramientas que se ocupan en los ambos tipos de electroerosionado, ¿verdad? Así que voy a hablar primero sobre la materia prima que se ocupa en el electroerosionado por hilo, que se trabaja materiales conductores, es decir, que si el material no conduce electricidad, no funciona en este tipo de electroerosionado, ¿verdad? Se usan mucho en aceros templados, en titanio, carburo y aluminio. También en aleaciones especiales como el tipo de Inconel, ya que este es súper resistente y casi imposible de maquinar con otro tipo de métodos o con métodos más convencionales. Básicamente, pues este proceso está pensado para piezas que son muy resistentes y, bueno, muy duras, ¿verdad? Tipo de materiales que necesitan mucha presión. Ahora, ¿en qué herramientas? Bueno, la herramienta que se ocupa es un hilo conductor muy delgado. Bueno, no muy delgado, más bien solo delgado. Que normalmente está hecho de latón o cobre de zinc o cobre. Bueno, este hilo se va gastando poco a poco por cada uso, así que la máquina lo va moviendo de manera constante para que siempre haya un pedazo nuevo de hilo trabajando. Bueno, además el hilo, sí, también se guía en un sistema CNC, que bueno, ahí se puede ver en la tabla lo que significa CNC, y usa agua desionizada, como dielectrodo para enfriar y limpiar la zona de las chispas. Bueno, ahora pasaré al electroerosionado por electrodos. En el área de la materia prima, con este tipo de electroerosionado,
Solo se puede maquinar, al igual que el anterior, con materia que conduzca electricidad. Funciona bien con aceros endurecidos, carburos y superaleaciones. Y bueno, de hecho, se ocupa para moldes de inyección de plástico y cavidades complicadas con tróqueles. Bueno, en tróqueles, perdón. Lo bueno de esto es que no depende de la dureza del material. Sirve aunque el material o el metal ya esté endurecido. La herramienta que se ocupa, bueno, pues es un bloque sólido llamado electrodo, que puede ser de cobre, grafito o tungsteno cobre. Este bloque se fabrica con la forma contraria de la que se quiere obtener la pieza. Es un molde inverso, básicamente. Luego el electrodo se mete junto a la pieza en un tanque de líquido dieléctrico especial. Cae siempre aceite dieléctrico o queroseno, ya que estos resisten mejor las chispas que provoca este tipo de electroerosionado. Bueno, más bien este tipo de proceso, porque cualquier electroerosionado va a provocar chispas, ya sea, bueno, los ambos que les comentamos, que es por hilo o por electrodo. Entonces, bueno, básicamente la materia prima en ambos casos tiene que ser metálica y conductora, pero el tipo de herramienta cambia, ya que el hilo es, pues, como dice el nombre, un hilo conductor fino que se va gastando. Y el de los electrodos, pues es un bloque sólido de cobre, grafito y los materiales que ya mencioné anteriormente. Que bueno, va a ser el molde, es decir, que va a tener una forma inversa. Y bueno, básicamente esa es la diferencia clave entre uno y el otro. Ahora pasamos con mi siguiente compañero. Los movimientos en hilo de electroerosión este, es cuando el hilo se desplaza de forma continua desde un carrete de alimentación hasta un carrete recolector. Avanza en línea recta, pero la máquina lo guía para generar cortes complejos en X y Y. Siempre se mantiene tensión constante para evitar que se doble o vibre. El movimiento de la pieza es de la mesa, se mueven los ejes X y Y y a veces en U y V para cortes cónicos en 5 ejes. Esto permite cortes de formas 2D y 3D muy precisas. El movimiento del fluido dieléctrico, que es generalmente con agua deionizada que circula a presión en la zona de corte. Su función es enfriar, limpiar y mantener la conductividad controlada. Variables principales en el hilo de electroerosión son las variables eléctricas, que igual es la tensión de descarga, determina la formación de chispas entre hilo y pieza, la corriente de descarga influye en la velocidad de corte y la duración del pulso, que regula la energía de la chispa y la calidad de la superficie. Las variables mecánicas, que es la velocidad de hilo, que puede ser de 5 a 15 metros por minuto aproximadamente, la tensión del hilo, que es ajustada para evitar vibraciones y cortes irregulares, el diámetro del hilo según precisión y acabado requerido, velocidad de corte de la pieza, controlada por el CNC, depende del material y espesor, y las variables del fluido dieléctrico, que es la conductividad del agua. Si es muy alta, puede ocasionar un cortocircuito; si es muy baja, no se generan chispas. La presión de inyección asegura la evacuación del material fundido. Flujo constante en la zona de corte mantiene estabilidad del arco eléctrico. Variables de calidad de proceso, la velocidad de corte, que es en milímetros al cuadrado entre minuto, que es la eficiencia del proceso, rugosidad superficial, depende de la energía y el pulso, presión dimensional y el desgaste del hilo, que menor en el electroerosión por electrodo que por el hilo es continuamente renovado. La relación de los movimientos con las variables es que el hilo es continuo más el movimiento de CNC de la pieza permiten cortes rectos, curvos o cónicos de alta precisión. La velocidad del hilo debe estar sincronizada
con la corriente de descarga para evitar roturas. El fluido dieléctrico en circulación evita que las partículas erosionadas se acumulen y corten el hilo. Los movimientos de electroerosión por electrodos tienen los movimientos generalmente del electrodo que avanza hacia la pieza siguiendo el eje Z. Este avance no es continuo, sino controlado, ya que depende del gap dieléctrico, que este es el espacio entre el electrodo y la pieza donde se producen las descargas. El sistema servo regula este movimiento para mantener una distancia óptima, se mide en micras, y el movimiento de la pieza puede moverse en los ejes X y Y, dependiendo igual del tipo de máquinas que se tengan. Sirve para posicionar la zona de trabajo o realizar cavidades más complejas. El movimiento de evacuación, el electrodo puede tener movimientos laterales o de vibración controlada para mejorar la circulación del fluido dieléctrico y evacuar las partículas fundidas. Las variables se dividen en eléctricas, mecánicas y de proceso. Una de las variables eléctricas sería la tensión de descarga, que es en volts. Controla la energía de chispa y valores típicos que varían entre 40 y 300 voltios. La corriente de descarga es la intensidad. Determina la tasa de remoción de material. Cuanto mayor la corriente, más rápido, pero peor acabado. La duración del pulso, tiempo en el que fluye la corriente en cada chispa, tiempo de reposo, intervalo sin descarga, permite estabilizar el dieléctrico y evacuar las partículas, y las variables mecánicas, que sería la velocidad de avance del electrodo, regulada automáticamente para mantener el gap. La geometría del electrodo, el diseño del electrodo determina la forma de la cavidad. El desgaste del electrodo es el factor crítico, ya que el electrodo también se erosiona. Las variables del fluido dieléctrico tiene de dieléctrico el aceite mineral o agua desionizada. La presión de inyección influye en la evacuación de viruta, viscosidad y conductividad afectan la estabilidad de la chispa, y las variables de calidad de proceso, que es la tasa de remoción del material, el desgaste relativo del electrodo, rugosidad superficial, depende de la energía por el pulso, y la precisión dimensional controlada por el servo y el tipo del electrodo. La relación de los movimientos está directamente gobernado por el gap dieléctrico, que a su vez depende de la tensión, corriente y tiempos de pulso. El movimiento de la pieza permite fabricar cavidades de distintas geometrías, pero requiere compensar el desgaste del electrodo. La circulación del dieléctrico, que es el movimiento del fluido, depende de la presión, viscosidad y TOF.